Buenos días, que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga su familia de una manera especial y poderosa. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje extraído de el libro de Samuel, en especial todo lo relacionado con la vida de David o algunos de los detalles más importantes del inicio del llamado que Dios tuvo para él. Y lo titulo La cueva, un lugar para adorar. A veces suena algo extraño, ¿verdad? Como que la cueva, un lugar para adorar. Pero bueno, es que debemos entender algunas de las cosas que ahí suceden. En 1 Samuel capítulo 22, verso 1, dice en el verso 22, yéndose luego David de allí, ahorita vamos a hablar qué era allí, dónde estaba David en ese momento. Huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Bueno, recordamos de David, aquel hombre con un llamado de parte de Dios, aquel hombre ungido por Dios, y bueno, pues resulta que después de aquella unción y después de aquel proceso, pues suceden muchísimas cosas. Dios nos da un llamado para ser testigos de su gloria. Dios nos da un llamado para hablar con palabras y con acciones de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Usted y yo somos libros abiertos para nuestras familias, para el lugar donde trabajamos, para el vecindario, el lugar donde Dios nos tiene. Definitivamente donde Dios te tenga en este momento. Incluso aquellos que están en este momento en un hospital y están quizás mirando esto y bueno, Dios te tiene ahí con un propósito. No es solo la enfermedad, eso es solamente una herramienta de parte de Dios. Hay alguien ahí cerca de tu cama que necesita escuchar del mensaje de Dios y que necesita quizás reconciliarse con el Señor o restaurar su vida y su relación con Él. Nosotros definitivamente tenemos un llamado y un propósito, al igual que David tenía un llamado y un propósito claro y lo vemos a lo largo de la palabra. Pero dice que David viene huyendo y se encueva. Bueno, dice que se mete en la cueva de Adulán. ¿Cuándo es que se encueva un animal? Y esto pues lo digo con conocimiento de causa porque algunas veces pequeño acompañé a algunos de mis familiares que eran cazadores y hago la observación de que no cazaban por placer. A veces era la única manera de que hubiera carne, un alimento fresco en la mesa. Y ellos hablaban mucho acerca de los animales cuando huían y decían, evite que al acorralarlo se vaya a encuevar. ¿Por qué? Porque cuando el animal teme por su vida, pues busca cómo esconderse y sabe que la cueva es una excelente alternativa para poder salvar su vida. Y pues no en vano los cazadores utilizan esa frase, que no permitan que el animal se encueve, porque si se encueva lo perdemos. La cueva es un lugar para adorar, curiosamente, aunque la cueva es el refugio del desesperado. La cueva no es un lugar bonito, pero lo vemos como la única alternativa. Cuando nosotros nos cerramos al llamado que Dios nos ha dado, cuando nosotros hemos experimentado tal vez algunos intentos de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, en medio de nuestras familias, en el lugar donde trabajamos y no nos ha ido tan bien, entonces pues nos encuevamos y nos ensimismamos y nos rodeamos solo de los creyentes y hablamos solo con los creyentes y dejamos de dar el testimonio que Dios nos llamó a dar. Y yo sé que es muy lindo compartir con otra persona que comparte tu fe y ese es el momento para fortalecernos, pero sin olvidar que las personas necesitan escuchar de este mensaje de esperanza que Dios tiene para ellos, y justamente somos usted y yo con nuestro testimonio un libro abierto para ellos. ¿Cómo llega David a este punto? Bueno, todo tiene un inicio y está en 1 Samuel en el capítulo 16.
fue el día en el que Dios ungió a aquel muchacho. Pero curiosamente Dios lo unge y todo continúa igual. O sea, Dios lo unge, sin embargo, Él no es el rey. Dios lo unge y sin embargo Él no está en una ejecución de aquel llamado que Dios le dio. Primero Dios nos da el llamado. David tuvo aquel llamado, tuvo aquella revelación. Dios puso en su corazón una visión y fue para que él empezara a soñar, una experiencia que lo puso a soñar. Él escuchó de labios del profeta Samuel cómo Dios le iba a levantar como líder de aquella nación y curiosamente nada pasaba. Él volvió a cuidar sus ovejas, regresó de nuevo a su función de pastor. O sea, él era el muchachito que cuidaba las ovejas. Después de la unción regresó a cuidar las ovejas. No pasó nada. No caminaba a 15 centímetros del suelo porque prácticamente estaba levitando de aquella unción. No, él siguió caminando sobre el suelo, siguió viviendo y experimentando lo mismo. Recuerdo en el caso nuestro, una vez llegamos a la iglesia, había una actividad, era una actividad pues que se celebraba todos los años y llegamos a colaborar y ahí conocimos al pastor Antonio Corrales y él se dirigió a nosotros, nos dijo que con qué grupo estábamos trabajando, que en cuál red de trabajo estábamos y ya le indicamos que de momento pues conocíamos a algunas personas de las que estaban ahí, pero que no estábamos directamente en ningún grupo. Entonces ese día él fue y buscó a alguien y le dijo, yo quiero que a este matrimonio lo estén apoyando, lo estén vigilando, estén acompañándolos y yo voy a pedir cuentas. O sea, le dijo a aquella persona que le iba a pedir cuentas acerca de nosotros. Y así, bueno, fue como empezó nuestra relación, conociendo al pastor Fernando Paniagua, al pastor Carlos Porras y a su esposa. Y bueno, en aquel momento el pastor Carlos Porras también estaba como parte de un proceso de un llamado, aún no era pastor. Y bueno, el pastor Fernando Paniagua todavía no era un pastor. Él estaba ahí con su esposa en este proceso y eran líderes y empezaron a trabajar con nosotros, a cuidarnos y ya ahí empezamos como a soñar. Habíamos sido tomados en cuenta, un líder visionario nos estaba mirando con ojos de amor, no estaba mirando nuestra realidad, sino el futuro en Dios. Y así fue como todo esto empezó. Luego recuerdo que una vez en un viaje trabajando en iglesias como parte del equipo del staff de servicio, íbamos en un vehículo acompañados de los pastores Paniagua y de un momento a otro mientras él conducía nos dijo que cómo nos visualizábamos nosotros y fue una pregunta linda pero que no sabíamos cómo contestar. Y es que no sabemos lo que Dios quiera, creo que fue lo que dijimos. Y él nos dijo, yo los visualizo a ustedes como los pastores de Cascajal de Coronado. Y bueno, ahí sentimos cosquillitas, miedo, de todo, una mezcla de emociones. Y recuerdo que unos meses después asistimos a la iglesia y estaba el pastor Alejandro Morales y hablaba en su prédica, el título era Abridores de Brecha. Al final de esta prédica él empezó a orar y se dirigió a mí y a mi esposa y nos dio una palabra y a partir de ese momento fue cuando todos aquellos elementos empezaron a tomar forma y dijimos, bueno Señor, vamos para lo que tú nos llamaste. Y así empezó este sueño que hoy se llama La Tierra Prometida en Cascajal. Y al compartirles esto, les
les quiero decir que Dios en algún momento ha tocado sus vidas, ha puesto un llamado para ustedes y ustedes están en espera porque no ha ocurrido nada. Tal vez todavía no estás ejerciendo como lo sueñas o ejerciendo como Dios lo estableció. Tal vez tienes una participación un poco tímida o ninguna participación según tú en el reino de los cielos. Pero déjame decirte que esto es solamente el inicio, el proceso de Dios. Dice que cuando empezamos a acariciar los sueños de Dios, cuando Dios nos señala dónde romper una brecha, cuando la gente no cree en nosotros, pero Dios sí cree en nosotros, y Dios pone unos cuantos que sí creen en nosotros. La Biblia dice que Samuel, después de ver a todos los hijos de aquel hombre Isaí, le dice, no falta alguno aquí. Y entonces le dicen en el verso 11, sí falta uno, pero es un muchachillo, es un joven aún, ese no cuenta. Imagínense, está cuidando las ovejas. Y aquel insignificante niño resulta ser la pieza importante que falta. Y tal vez usted dice, bueno, yo en medio de mi familia, en medio del trabajo, en el lugar donde Dios me tiene, y no hay futuro en mí. Bueno, déjame decirte que sí hay futuro en ti. Y Dios tiene un importante llamado para ti. Así que Dios no va a empezar la fiesta hasta que tú te integres. Dios no va a empezar el llamado hasta que tú te integres. Dios no va a empezar la unción hasta que tú te integres. Y en 1 Samuel, en el capítulo 16, 21 y 23, empieza un proceso, se da una situación, sucede que Saúl, después de sus acciones de desobediencia y rebeldía, la presencia de Dios se aparta de su vida y él empieza a ser mortificado por un espíritu, y alguien dice por ahí, bueno, pues hay un muchacho, un joven que cuando toca el arpa la presencia de Dios cae en ese lugar, y dijeron, pues tráigalo. Y bueno, cuál sorpresa es que aquel muchacho que traen toca el arpa y el espíritu que angustia a Saúl se aparta de él mientras él toca el arpa. Pero cuando aquel espíritu se aparta de él se da cuenta que nada más y nada menos se encuentra el sucesor de él. Y bueno, y sabemos que los sucesores normalmente iban a ser los hijos de los que en ese momento estaban como reyes. Así funcionan las monarquías, pero resulta que no, que Dios estaba estableciendo una nueva monarquía. Y esta es la competencia. Que está en palacio es justamente un enemigo, pero David se encuentra en el palacio sin ser rey. Y muchas veces Dios nos manda a servir, nos manda con funciones sin aún haber llegado al llamado, nada más para aprender. Estar cerca de un pastor, estar cerca de un maestro, estar cerca de un líder, estar ahí ayudándole, asistiéndole. Tal vez no sea el mejor de los líderes, pero resulta que Dios te tiene ahí para formarte. Y él estaba viviendo en el castillo, en el palacio, pero no era el rey. Vino el tiempo del olvido y de la ausencia del reconocimiento, porque aunque David había tenido sus victorias y sus logros, el más importante, el haber cortado la cabeza de Goliat, el haber derribado a Goliat, ya había sido olvidado. La victoria de Goliat había sido olvidada, y tal vez tú has hecho algunas cosas para Dios y ya la gente las olvidó. Bueno, así pasa, pero Dios no se vale como decimos aquí en Costa Rica, de palancas, de patas para cumplir su propósito en ti. Tal vez David dijo, sí, ahora llego a palacio, entro aquí tocando el arpa y seguro de aquí Dios me va a levantar y va a cumplir su profecía. No era así. Así no era como Dios iba a cumplir el llamado de David. Y muchas veces uno dice, no, yo creo que tal vez si yo hago esto y aquí es donde Dios me va a levantar y va a traer a cumplimiento su promesa. No, él no se vale de palancas. Él tiene ya su estrategia, él ya tiene todo preparado. Y aunque es difícil de sostener una promesa de Dios cuando tenemos mala memoria de las promesas de Dios en nuestra vida.
Qué fácil se nos olvida sus palabras, qué fácil se nos olvida cuando nos ha hablado a través de prédicas, de enseñanzas, donde nos ha animado, donde nos ha puesto en claro que Él tiene un propósito para nuestras vidas, pero qué rápido que lo olvidamos, qué rápido que se nos olvida cuando nos acostumbramos a lo sobrenatural, porque resulta que el creyente, todo creyente, vivimos vidas sobrenaturales, pero se nos vuelven naturales. Empezamos a pensar que ese maná que cae del cielo es natural, es normal, a todo mundo le pasa. Y olvidamos que ese maná que desciende del cielo y bendice nuestras vidas es parte de un prodigio de Dios. Pero como lo vemos todos los días, se nos vuelve común. Así como sus misericordias que son nuevas cada mañana, hasta llegamos a pensar que somos merecedores de todo eso que Dios nos da. Dios te llamó para cosas grandes y va a cumplir su promesa en ti. Haga un recuento de todo lo que Dios ha hecho por usted. Haga un recuento de las palabras, de las veces que te ha hablado en sueños, de las veces que ha traído revelación, de las veces que ha venido quizás un predicador invitado y te ha dado una palabra directa, un llamado a Dios. No te olvides, porque definitivamente Dios te llamó y te llamó con un propósito. Tenemos que detenernos un momento a ver lo que sus profetas han visto en nuestras vidas. Yo no olvido las palabras del pastor Antonio Corrales diciendo Dios se las trae con este matrimonio y no me lo descuiden, yo voy a pedir cuentas. Y hasta el día de hoy, bueno, él ha sido nuestro pastor y siempre ha estado velando por nuestras vidas, por nuestro testimonio, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, siempre ha estado ahí y también ha estado partícipe en nuestras victorias y en nuestros logros. Cuando estamos en aflicción, muchas veces perdemos la visión de lo poderoso que es Dios en nuestras vidas. Olvidamos aquello. En 1 Samuel, en el capítulo 1, en el 1 Samuel capítulo 17 y verso 51, hace mención a la espada de David y la palabra dice que le quedaba grande, que le costaba caminar con ella. Pero eso no fue un problema para Dios. Y tal vez usted está diciendo, bueno, ¿cómo voy a hablarle yo a mi familia? ¿Cómo voy a hablarle yo y dar testimonio en mi trabajo? ¿Cómo voy a dar yo testimonio en la comunidad? ¿Cómo voy a servir a Dios si esto me queda grande? No se preocupe. El que logró esa victoria con esa espada se llama Dios. Y tal vez has tenido lindas experiencias con Dios en el pasado y ahora estás viviendo como una etapa, como una recesión. Pero Dios no te quiere ahí en esa cueva. Esa cueva es solo un lugar para adorar. Es solo un punto en el camino que simplemente es parte de uno de los procesos de Dios en tu vida. En el capítulo 18:11, 19:1, 19:9 al 10 y 19:15, David inicia un duro proceso. Definitivamente los que deberían estar agradecidos con él se vuelven ingratos, se vuelven crueles. La gente en algún momento se le va a olvidar lo que hiciste por ella. Quizás aparece una nueva persona en sus vidas y ya olvidan todo el sacrificio, todo lo que trabajaste en ella. Tu familia se va a olvidar de los momentos en que ayudaste, en los momentos en que aportaste. Lo mismo va a suceder en el lugar de trabajo, en el barrio. No te preocupes, porque David vive este proceso. Saúl, en lugar de estar agradecido, porque David tocaba el arpa y él era ministrado con paz, resulta que ahora se vuelve el perseguidor y ahora lo está persiguiendo para matarlo. A quienes le servimos con amor y lealtad, a veces se vuelven nuestros perseguidores. Es cuando el amor es pasado por el congelador. Definitivamente que son procesos muy duros, pero todos lo pasamos. En algún momento nuestra familia no entiende nuestro llamado, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, o si ya estás sirviendo en la iglesia y ya estás en el ministerio, también puede ser que experimentes esta situación. En el
verso 21, capítulo 21, verso 2, dice: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a mis criados cierto lugar donde me esperen. Y en una crisis yo puedo volverme mentiroso. En una crisis David intentó mentirle a Dios, intentó mentirle a los hombres para sobrevivir. Y entonces, si yo te pregunto qué estás haciendo por Dios, tal vez usted me puede salir con una historia que razones y pretextos sobrarían, pero no puedes mentirle a Dios y no puedes mentirle a los hombres toda la vida. En el 3, del verso 3 al 7, dice que David le pide comida al sacerdote. Y lo que recibe, bueno, son el pan añejo, el pan que se cambiaba todos los días, se presentaba como proposición y era un testimonio constante que se presentaba en el templo. Y él toma aquellos pancitos y se los lleva para sustentar su hambre. No era a él quien le correspondía comerlos, sino era para los sacerdotes, pero bueno, ahí toma lo que aparezca. Sea lo que sea, en momentos de necesidad nos da sustento. Le sucede a aquel hombre desesperado y hambriento que está dispuesto a vender su primogenitura por un plato de algarrobas, un plato de lentejas. Le sucede a aquel que está cuidando, pastoreando cerdos y hasta le parecen apetitosas las algarrobas que aquellos comen. Definitivamente, cuando estamos en momentos de angustia, tomamos acciones desesperadas y no siempre las correctas. Pero bueno, Dios tiene algún propósito ahí y Él empieza a pedir que si no hay un arma, y le dicen: bueno, pues aquí queda un arma. Es justamente el arma que usted utilizó para matar a Goliat. No era el arma de él, era el arma que representaba al Dios que se glorificó por medio de él. Dios definitivamente que hace gloriosas victorias con personas inútiles. Y lo único que Dios necesita es alguien dispuesto. No importa cuán inútil sea. Y tal vez usted en este momento está diciendo: bueno, pero es que yo soy tan inútil, yo no tengo la capacidad. Pues déjame decirte que eres entonces la persona ideal para este llamado. Porque Dios a veces hace cosas sin sentido, pero ahí es justamente donde se manifiesta su gloria. Y aquella espada pues le podía recordar a David aquella victoria que en algún momento Dios había dado por medio de sus manos. Un trofeo no sirve para pelear, sirve para no olvidar que tienes que intentarlo de nuevo. Y esa espada le recordaba a David: tiene que intentarlo de nuevo. Tal vez las circunstancias te tengan comiendo pancito añejo y estarás quizás diciendo como aquella viuda de Sarepta: comamos el bocado y echémonos a morir. Pero no, déjame decirte que Dios aún tiene muchas cosas. Cuando nosotros dimos inicio a este sueño, teníamos unas cuantas monedas en nuestro bolsillo y arrancamos cero, no, ni dólares, había unas monedas, unos cuantos colones. David hasta se consideró que era mejor en este momento de desesperación caer en manos de sus enemigos y empieza él a fingir una locura. En el 21:12 dice que se hace el loco, y yo no sé si algunas veces usted ha pensado en hacerse el loco. No le demos importancia. Esto te está formando. Tienes que pasar por esta cueva y salir para llegar a hacer lo que Dios prometió. Esto es parte del proceso. La angustia, lo que ahora estás pasando, es parte del proceso. Pero no te puedes quedar ahí. La cueva no es un lugar para quedarse. Pablo y Silas, igual que Pedro, cantaban en las cárceles. En Habacuc 3:14 dice que aunque la higuera no florezca,
ni haya ovejas en la majada, y aunque falte el producto del olivo, dice, con todo yo me alegraré. No importa lo que hoy estés pasando, es un momento para adorar. Y bueno, ¿quiénes se le acercan a David en este momento? Él está orando para que vengan gente que lo apoye, gente que lo levante, gente que levante sus manos, que lo sostenga. Y lo que Dios le manda son endeudados, afligidos y amargados. Le pediste tu familia a Dios y se acercaron un montón de necesitados. Y esto es algo curioso con lo que Dios nos forma. Definitivamente hay un llamado y estamos madurando y estamos creciendo. Y si tú lo ves así, este proceso que estás pasando es un proceso de maduración, pero de crecimiento. Y no se salga del proceso, no abandone el proceso. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi oración, dice el Salmo 34, y puedes leerlo completo en casa. Este es un proceso y Dios tiene un llamado claro para ti. Y si te has desviado, si te has enfriado, este es el momento para que ores y le digas: Señor, yo sé que tengo un llamado de parte tuya. Yo sé que hay un propósito en mi vida y no estoy caminando en él. Pero ya he pasado por varias de estas etapas que pasó David. Y sé que está pronto ese momento y pronto la llegada de esa visión y de ese sueño. Así que es tiempo de levantarte y de servirle a Dios, de ser testimonio en medio de tu casa, de ser testimonio en medio de tu familia, en medio de tu trabajo, en medio de tu barrio donde Dios ahí te tiene. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia de una manera especial.